Y si en solo 95 minutos alguien o algo pulsó el interruptor oculto del mercado de la plata, evaporó miles de millones, rompió la confianza global y dejó al descubierto una verdad incómoda que Wall Street no quiere que escuches. Fue un simple fallo técnico, o el movimiento perfectamente calculado que cambió las reglas del juego para siempre. Si quieres entender lo que realmente está pasando detrás de los titulares, proteger tu dinero antes que la mayoría y descubrir las señales que los grandes jugadores no explican en televisión, suscríbete ahora mismo. Aquí no repetimos noticias, las desarmamos, las analizamos y te mostramos lo que otros prefieren callar. Activa la campana y forma parte de una comunidad que no reacciona al mercado, lo anticipa. Hay momentos en los mercados financieros que parecen imposibles, momentos en los que todo lo que creías saber sobre cómo funciona el sistema simplemente se detiene. Y lo que ocurrió en el mercado de la plata durante esos 95 minutos fue exactamente eso. Un evento tan desconcertante, tan dramático, tan difícil de explicar, que hoy todavía hay analistas, traders e inversores que no se ponen de acuerdo en una sola cosa fundamental. ¿Fue un error técnico o fue algo mucho más oscuro? Quédate, porque lo que vamos a explorar hoy no es solo una historia sobre un mercado, es una historia sobre poder, sobre estructura, sobre las grietas invisibles que existen en los sistemas que mueven billones de dólares cada día, y sobre por qué tú, como pequeño inversor, deberías prestar mucha más atención a lo que pasó. Primero, vamos a establecer el contexto, porque esto no ocurrió en un vacío. En los meses anteriores a este evento, el mercado de la plata ya estaba bajo una presión enorme. Había señales por todas partes, pero muy poca gente las estaba leyendo correctamente. La volatilidad había aumentado de forma sostenida. Los precios se movían con una energía que no se había visto en años, y no solo hacia arriba, sino en ambas direcciones, con una violencia que ponía nervioso hasta al trader más experimentado. Los spreads entre el precio del metal físico y los contratos de futuros se habían ampliado de manera inusual. Y las primas, es decir, lo que pagabas encima del precio de mercado para conseguir plata física real, y no solo un papel que decía que la tenías, esas primas estaban por las nubes. ¿Qué significa todo eso en términos simples? Significa que el sistema estaba bajo estrés, que algo no cuadraba entre el mundo del papel y el mundo del metal real, que la demanda de plata física estaba superando la capacidad del mercado para satisfacerla de manera ordenada. Y eso, en un mercado tan interconectado y tan dependiente de la confianza como el de los metales preciosos, es una señal de advertencia muy seria. Los inventarios en ciertos ETFs estaban subiendo, lo cual en teoría debería haber calmado las cosas. Pero al mismo tiempo, conseguir entregas reales de metal se estaba volviendo cada vez más complicado. Hay una palabra para esta situación: dislocación. Cuando el precio que ves en pantalla y la realidad de lo que puedes conseguir en el mercado físico empiezan a divergir de manera significativa, algo está roto. Y en este caso, esa ruptura llevaba meses gestándose silenciosamente. Y entonces llegaron esos 95 minutos. Imagina que estás mirando tus pantallas un día normal. El mercado abre, los precios se mueven con la cadencia habitual y de repente algo cambia. No de manera gradual, no con señales de advertencia, de golpe. Los precios empiezan a moverse de una manera que no tiene sentido. El volumen explota, las órdenes se ejecutan a precios que nadie esperaba, y entonces, como si alguien hubiera pulsado un interruptor gigante, la liquidez desaparece. No se reduce, no se contrae lentamente, desaparece. En los mercados financieros modernos, la liquidez es el oxígeno. Sin ella, todo colapsa. Y cuando la liquidez de la plata se evaporó durante ese periodo, lo que siguió fue un caos puro. Los sistemas algorítmicos, que son programas diseñados para ejecutar miles de operaciones por segundo basándose en patrones predefinidos, empezaron a reaccionar. Pero sus reacciones no calmaron la situación, la amplificaron. Porque cuando los algoritmos detectan movimientos extremos y liquidez insuficiente, su respuesta instintiva es protegerse, vender, cubrir posiciones, salir. Y cuando miles de algoritmos hacen lo mismo al mismo tiempo, el resultado es una cascada, un efecto dominó en el que cada movimiento genera el siguiente y el siguiente y el siguiente. En 95 minutos, el mercado de la plata experimentó una dislocación de precios que normalmente llevaría días o semanas en producirse. Inversores que habían puesto órdenes stop loss para protegerse vieron cómo esas órdenes se ejecutaban a precios que jamás habían imaginado posibles. Traders que intentaron comprar en la caída encontraron que no había contrapartida.
El mercado no estaba funcionando como un mercado, estaba funcionando como un sistema en pánico. Y ahora llegamos a la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Por qué? La primera teoría, y la más cómoda, es el fallo técnico, un glitch, como dicen en inglés. La idea es que en algún punto de la infraestructura del mercado algo falló. Quizás fue un problema en los sistemas de negociación de alguna de las plataformas principales. Quizás fue un error en los algoritmos de creación de mercado que normalmente proporcionan esa liquidez que desapareció. Quizás fue una confluencia de factores técnicos que, por separado, habrían sido manejables, pero que juntos crearon una tormenta perfecta. Esta teoría tiene precedentes. El flash crash de 2010 en el mercado de valores estadounidense es el ejemplo más conocido. En ese caso, el índice Dow Jones perdió casi 1,000 puntos en cuestión de minutos antes de recuperarse parcialmente. Todo por una combinación de órdenes algorítmicas que interactuaron de manera inesperada. Nadie lo planeó. Fue el resultado emergente de sistemas complejos operando en condiciones de estrés. Y si algo así puede pasar en el mercado de acciones más grande y líquido del mundo, desde luego puede pasar en el mercado de la plata, que es considerablemente más pequeño y por tanto más vulnerable. Pero hay un problema con esta explicación, y es que no responde a algunas preguntas muy incómodas. ¿Por qué ocurrió en ese momento específico? El mercado de la plata ya estaba bajo presión. Sí, pero había estados peores de volatilidad que habían pasado sin provocar un colapso de esta magnitud. ¿Qué fue diferente en esos 95 minutos? ¿Qué cambió en ese intervalo de tiempo específico para desencadenar una reacción tan desproporcionada? Y aquí es donde entra la segunda teoría, la de la manipulación, la del sabotaje. Esta teoría no es nueva en el mercado de los metales preciosos. Durante décadas ha habido acusaciones, investigaciones y en algunos casos condenas por manipulación en los mercados de oro y plata. En 2020, JP Morgan pagó casi $1,000 millones para resolver cargos por manipulación del mercado de metales preciosos. Traders de algunos de los bancos más grandes del mundo fueron condenados por prácticas conocidas como spoofing, que consiste en colocar órdenes masivas en el mercado sin intención de ejecutarlas, solo para crear una ilusión de oferta o demanda que mueve el precio en la dirección que te conviene, y luego retirar esas órdenes antes de que se ejecuten. Entonces, cuando hablamos de sabotaje en el contexto de esos 95 minutos, no estamos hablando de ciencia ficción, no estamos hablando de teorías conspirativas de Internet, estamos hablando de prácticas que han sido documentadas, perseguidas y en algunos casos condenadas por reguladores en múltiples países. La pregunta no es si es posible que alguien manipule el mercado de la plata. La historia ha demostrado que es posible. La pregunta es si eso fue lo que ocurrió en este caso. Y la verdad es que no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que la arquitectura del mercado de la plata hace que este tipo de manipulación sea considerablemente más fácil que en mercados más grandes y descentralizados. El mercado de la plata está altamente concentrado. Un número relativamente pequeño de participantes controla una porción desproporcionada del volumen. Cuando alguno de esos participantes decide mover una cantidad suficientemente grande en un momento de liquidez reducida, el efecto puede ser explosivo. Ahora imagina que uno de esos grandes jugadores tuviera información sobre el estado de la infraestructura del mercado, sobre dónde estaban concentradas las órdenes stop loss de los pequeños inversores, sobre qué nivel de precio haría saltar los mecanismos automáticos de protección de las plataformas. Con ese conocimiento, no necesitas hacer nada ilegal de manera obvia. Puedes simplemente posicionarte de tal manera que cuando el mercado se mueva a tu favor. Y si tu posicionamiento es lo suficientemente grande, el simple hecho de ejecutarlo puede ser el catalizador que desencadene el movimiento. ¿Es eso lo que ocurrió? Quizás. Los reguladores tendrán que investigarlo, pero hay algo que los datos del mercado sí muestran con claridad. Durante esos 95 minutos, ciertos participantes salieron mucho mejor parados que el resto. Mientras los pequeños inversores veían sus posiciones destruidas por la volatilidad, otros parecían haber anticipado con precisión quirúrgica la dirección y la magnitud del movimiento. Eso puede ser suerte, puede ser habilidad o puede ser algo más. Pero independientemente de cuál sea la explicación correcta, hay algo que este evento pone de manifiesto de manera brutal. El sistema no está diseñado para proteger al pequeño inversor, no en momentos de crisis. Y eso es algo que debería importarte profundamente si tienes exposición al mercado de la plata, ya sea a través de ETFs, de futuros, de acciones de mineras o de metal físico.
Cuando la liquidez desaparece, cuando los algoritmos entran en pánico, cuando los grandes jugadores se posicionan para aprovechar la turbulencia, eres tú quien paga el precio. Tus órdenes stop loss se ejecutan en el peor momento posible. Tus posiciones se liquidan a precios de emergencia. Y cuando el mercado se calma, cuando los precios vuelven a niveles más razonables, los que provocaron o se aprovecharon del caos ya se han ido con sus ganancias. ¿Qué puedes hacer con esta información? Lo primero es entender que el mercado de la plata no es un mercado eficiente en el sentido académico del término. Tiene fricciones enormes, es susceptible a la manipulación, y en momentos de estrés puede comportarse de maneras que desafían toda lógica convencional. Eso no significa que no sea un activo válido, pero sí significa que tienes que aproximarte a él con una comprensión clara de sus riesgos estructurales. Lo segundo es pensar en cómo estás posicionado. Si dependes de órdenes stop loss automáticas para gestionar tu riesgo en un mercado tan volátil como este, debes saber que esas órdenes no te protegen de la misma manera en un evento de liquidez como el que acabamos de describir. En esos momentos, los precios pueden saltar por encima de tu nivel de stop sin que tu orden se ejecute al precio que habías establecido, o pueden ejecutarse en el peor momento del movimiento, maximizando tus pérdidas. Lo tercero es diversificar, no solo entre activos, sino entre tipos de exposición. El metal físico, los ETFs respaldados por metal físico, las acciones de mineras y los contratos de futuros se comportan de manera diferente en distintos tipos de crisis. Entender esas diferencias te da opciones que un inversor concentrado en un solo vehículo no tiene. Y lo cuarto, quizás lo más importante, es mantenerse informado sobre la estructura del mercado, no solo sobre los precios, no solo sobre las noticias macroeconómicas que afectan a la plata, sino sobre cómo funciona el mercado por dentro, quiénes son los grandes actores, cuáles son las tensiones estructurales, dónde están las vulnerabilidades. Porque si hubiera prestado atención a esas señales en los meses anteriores, a esos 95 minutos, muchos inversores habrían tomado decisiones diferentes, habrían reducido su exposición, habrían ajustado sus posiciones, habrían estado preparados. El mercado de la plata seguirá siendo volátil. Las tensiones entre el mercado del papel y el metal físico no han desaparecido. Las presiones sobre la cadena de suministro global siguen siendo reales, y los grandes jugadores que mueven este mercado no han cambiado sus incentivos. Lo que ocurrió en esos 95 minutos no fue una anomalía que se ha resuelto y no volverá a ocurrir. Fue una ventana hacia la realidad de cómo funciona este mercado bajo presión extrema. Y la próxima vez que algo similar ocurra, y habrá una próxima vez, los que entiendan esta realidad estarán en una posición muy diferente a los que no. La pregunta de si fue un fallo o un sabotaje importa desde el punto de vista legal y regulatorio. Importa para saber si alguien debe rendir cuentas. Importa para entender si el sistema puede ser reformado de manera que sea más justo y resistente. Pero para ti, como inversor, la pregunta más importante es diferente. La pregunta es: ¿has aprendido algo de lo que pasó? ¿Has entendido que el mercado puede romperse, que puede ser manipulado, que puede comportarse de maneras que ningún modelo predice? ¿Y has ajustado tu estrategia en consecuencia? Porque los mercados no esperan a que estés listo. Los 95 minutos que rompieron el mercado de la plata llegaron sin anunciarse. Los próximos 95 minutos también lo harán. La diferencia estará en quién esté preparado.